Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí. Oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Nosotros vamos a ver palabra de Jehová. Y déjeme decirle que es el primer tema que vamos a tener en el día de hoy después de la lección. Porque en la tarde vamos a ver el otro tema y créanmelo así que es sumamente importante. Amén. Esta es la base del tema de la tarde. El tema se titula El don de lenguas genuino y su falsificación satánica. ¿Cómo se llama el tema? El don de lengua genuino. El don de lengua genuino y su falsificación Satánica. satánica. ¿Y por qué ese nombre? Está un poquito controversial ese nombre porque si realmente vamos a hablar del don de lengua, ¿para qué vamos a ver el tema de su falsificación satánica? Déjeme decirle, en primer lugar, que no queremos minimizar los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. Dios es real, alabado sea el nombre de Él. El Espíritu Santo es real. Amén. Mire, hermano, es tan real. Los dones son reales. Déjeme decirle, mira, este himno que acabamos de cantar ahora mismo, yo no conocía que eso era un himno. No sabía que eso era un himno. Yo no sabía. Estábamos mi esposa y yo una vez en la mañana. Ni ella sabía que eso era un himno. No. Con tanto tiempo que lleva eso en el himnario, nosotros no sabíamos que eso era un himno. Y yo no sé cómo fue que de momento entró a nuestra mente el cantar eso en la mañana y ella, al mundo vino ya con su vocecita linda. Y yo por aquí, el fiel consolador. Y ella, que Dios nos prometió, y yo, la prenda de su amor. Pero hasta ahí, no sabíamos nada. Y entonces, al revés, yo cantaba, al mundo vino ya, y ella, el fiel consolador, y yo, que Dios nos prometió, y ella, la prenda de su amor. Y ya estábamos ya casi en la sala ya, y nos estábamos alistando para el estudio de la mañana con nuestra familia, con nuestros niñitos. Fue cuando ella cantó, al mundo vino ya, y yo, el fiel consolador, y ella, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Nosotros estábamos cerca de la puerta. Hermano, miren, una voz, escuchen bien, nosotros no sabíamos, una voz detrás de la puerta siguió diciendo, cuando nosotros dijimos que Dios nos prometió la prenda de su amor, una voz detrás de la puerta dice, doquier que el hombre esté, pero una voz linda, créanme hermano, créanmelo. Se le unió otra voz diciendo, decir que descendió, dos voces, hermano. Y entre muchas voces dijeron, el fiel consolador. Hermano, como si fueran una cantidad de ángeles cantando. Mire, hermanito, siguieron cantando el himno. Más estrofas. Mi esposa y yo nos estábamos mirando. Tú estabas oyendo lo mismo que yo y así. No sabíamos. La puerta de nosotros tiene un huequito. Un ojito mágico. Un ojito mágico para mirar. Yo no sé si era que no estábamos preparados, yo no sé qué era lo que estaba pasando con nosotros. Que ninguno de los dos se atrevía a mirar por el ojito mágico a ver qué estaba pasando de la parte de atrás de la puerta. Tenía miedo. Ay, hermano, ella era la que más cerca estaba de la puerta, ella se asomó en la puerta y ¿saben quién era? Eran solamente 12 hermanos, hermano. A las 6 de la mañana, 12 hermanos en nuestra casa.
¿Y por qué se oían tantas voces cantando con esos dos hermanos? Los ángeles. Ay, hermanito, los dos hermanos eran del movimiento o son del movimiento de la Reforma y son de Perú. Aquí en Cuba con nosotros, a las 6 de la mañana, cantando como si fuese una vuelta angélica. Así que yo quiero decir, mis hermanos, que la presencia del Espíritu Santo es real. Amén. La presencia de los ángeles de Dios es real. Los dones que Dios le da a su iglesia, ¿qué cosa es? Real. Dios existe, Dios es real. Nosotros lo sabemos, lo hemos probado, hemos tenido experiencia. Los dones de Dios son reales. Así que, con esto de el don de lengua genuino y su falsificación satánica, nosotros en primer lugar queremos decir que no queremos minimizar ningún don. Más bien queremos apoyar de que el don de lengua es un don real. Es un don que su iglesia, la iglesia de Dios, tiene que tener. En segundo lugar, creo perfectamente por la palabra de Dios que el don de lengua es un don completamente, está por encima del nivel, es sobrenatural. En la mente humana no puede entrar, nosotros vamos a estudiar acerca de eso en un momento. Es un don sobrenatural. No algo que los hombres están inventando, diciendo, no, que si viene alguien de los Estados Unidos hablando en lengua y otro viene e interpreta, tiene el don de lengua y el otro el don de interpretación. No, eso no es don de lengua. El don de lengua es un don real, un don que viene de parte de Dios, un don que imparte su espíritu a su pueblo y a veces viene edificación para la iglesia cuando Dios trae el don de lengua entre su pueblo y para el mundo. Ahora hay algo que queremos presentar. Así como todo lo real de Dios en este mundo tiene su contraparte, porque hay un enemigo que no descansa, es Satanás. Él ha falsificado hoy en día el don de lengua, como también los otros dones. El tema de hoy es el don de lengua. Y yo le quiero decir, hermano, puede haber un billete de $7 falso. Escuchen bien la pregunta. De $7 puede haber un billete falso. Hay $7. Y de 13 pesos puede haber un billete falso. No hay. Y de 49 pesos. Tampoco. Ahora sí, un billete de 100 pesos puede haber falso. Sí. ¿Y el por qué? Porque como existe un billete de 100 pesos, él lo puede falsificar perfectamente o casi perfecto. ¿Para qué? Para engañar. Él falsifica la verdad. El error no lo puede falsificar. Así que, si queremos nosotros entrar en el tema, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Esta es nuestra base. Aquí está toda la base de la verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Tu palabra es la verdad. ¿Por qué vamos a estudiar este tema? Déjenme decirle de entrada que lo que vamos a leer ahora mismo no lo vamos a resolver en este tema de la mañana. Vamos a resolverlo en el tema de la tarde. Pero vamos a comenzar por donde vamos a terminar, para que vean el porqué de este tema. Tiene que ver mucho, al final lo vamos a ver con la verdad presente, porque son ataques satánicos en contra del mensaje de los tres ángeles. Y hay un pueblo que tiene que pararse en contra de ¿quién? Del dragón, de la bestia y del falso profeta. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 2. Miren lo que dice aquí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está fuerte ese texto. Aquí parece que nos está hablando de un don de lengua, una lengua que no es para hablarle a los hombres. Es una lengua que es para hablarle a quién. A Dios. A Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu está hablando misterio. Vamos al versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que es una lengua, dice aquí, que es para edificación propia, que no es para edificación de toda la iglesia. Vamos a otro texto más. Son textos que se utilizan para hacer creer, para decir
de que tenemos que hablar lenguas extrañas, y esas lenguas extrañas son para estar en comunión con Dios, nadie la va a entender. Versículo 13, estamos en 1 Corintios 14, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así que es una lengua extraña que tiene interpretación. Sigue diciendo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Seguimos bajando. Dice, por ejemplo, el versículo 28: si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para quién, para sí mismo y para Dios. Ahora el versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en qué, en lengua. Ahora voy para el capítulo 13, que se dice: ¿qué lengua es esta? Esto no es una lengua humana, no es una lengua cualquiera. Capítulo 13 dice, versículo 1 dice: si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que son lengua de los ángeles, es la lengua celestial que viene para el pueblo de Dios, según lo que se dice, que es una lengua que no necesita necesariamente ser entendida, porque estamos edificándonos nosotros mismos. No tengan temor, hermano. Nosotros vamos a entender todos estos textos que parecen controversiales. Pero para poder entenderlo, tenemos nosotros que orar, que clamarle a Dios, que abrir toda la Biblia, en todos los textos que se habla en lengua, en la palabra del Señor, para poder ver qué es lo que hay aquí en 1 Corintios 14, que no lo hay en otros textos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, que es donde más se habla en lengua. Está en Marcos también. Así que vamos a tener una oración para comenzar con este tema. Los que puedan hacerlo, yo me voy a arrodillar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Señor, estamos agradecidos, muy agradecidos a ti, porque estamos aquí un sábado más, tratando, Señor, de agradarte, buscando tu rostro, Señor, y queriendo aprender de tu palabra. Amén. Queremos, Señor, que seamos santificados en este santo sábado. Abre nuestra mente, dirige nuestra palabra, Padre, que sea tu palabra la que salga de mi boca, que no sea yo el que hable. Amén. Que sea solamente palabra tuya, Padre. Amén. Ahora, Señor Jesús, queremos todos entender este tema. Amén. Queremos que tú seas a través de tu Espíritu Santo quien nos los imparte. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero decirles, mis hermanos, que ha habido un grande aumento con respecto a este tema en todo el mundo cristiano. Ha sido tan grande el aumento de esto en todo el mundo cristiano, que algo que no existía desde los años 1950 y tanto para atrás penetró también en la Iglesia Católica. Se le llama a esto la renovación carismática. Les voy a dar un poquito de historia para introducirnos luego en la palabra de Dios, para que sepan cómo se inició este tema, primero en los Estados Unidos, luego en Brasil, y luego pasó esto a toda la cristiandad y también se metió en la Iglesia Católica. Voy con ustedes. La historia que les voy a dar está sacado de los libros. Un libro se titula Daniel Ver, el enviado de Dios, y el diario del pionero, publicado por Gunnar Wingren. Ustedes van a ver ahora quiénes son estas personas. También hay algo de esta historia que se encuentra en un sitio, está en el internet, se llama Contestando tu Pregunta, que habla también acerca del particular, y yo tomé la historia de aquí. Dice, aquí hay parte de la historia del don de lengua. Fíjense bien en esta historia, vamos a prestar atención a cada detalle de lo que vamos a dar aquí, porque es sumamente importante.
el don de lenguas, tal como es conocido hoy en la renovación carismática, y ustedes van a ver ahora la renovación carismática, inclusive quién es que dirige la renovación carismática. Pero dice, el don de lengua, tal como es conocido hoy en la renovación carismática, no es algo enteramente nuevo. Esto existía antes de nuestro Señor Jesucristo, en las religiones paganas. El actual movimiento surgió, resurgió en los Estados Unidos, en el estado de California, y después arrastró para Chicago en 1906. En Chicago vivían algunos suecos, habían venido de allá, de Suecia, que entre estos estaban Daniel Berg y Gunnar Wingren. Este último, Gunnar, era formado en un seminario bautista, así que pasó por el seminario bautista, y el otro, Daniel, era un laico bautista. ¿De dónde era? ¿De la iglesia qué? La iglesia bautista. Ambos eran suecos y por lo tanto eran emigrantes. De allá estaban en los Estados Unidos. Ambos habían tenido alguna experiencia con este fenómeno de lenguas. Antes no existía como tal en el cristianismo. Tenían una experiencia con este fenómeno de lenguas. Ellos estaban hospedados en la casa de Adolfo Udin, que también era sueco. Ellos entonces dijeron haber tenido una experiencia o revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a Daniel Berg y a Gunnar Wingren que ellos debían ser misioneros en una reunión llamada Pará. El Espíritu Santo se lo mostró, que ellos tenían que ir a esa región llamada Pará. Le fue aún descrito el local, la lengua que los habitantes hablaban, y aún recibieron detalles de las personas que habían ahí. Así terminó aquella renovación del Espíritu Santo. Hasta ahí ellos no sabían ni siquiera dónde quedaba el tal Pará. No sabían dónde era la región. Entonces fueron hasta la biblioteca de la ciudad. Al llegar allá descubrieron que Pará era un estado de Brasil. Al seguir hicieron los preparativos para viajar hasta Brasil. Después de un viaje lleno de milagros, vean cada detalle lo que acompaña a esto, o acontecimientos sobrenaturales, llegaron a Brasil en 1911. Los dos suecos bautistas desembarcaron en Belén de Pará. Allí buscaron rápidamente al pastor de la iglesia bautista. Ellos querían traer una nueva experiencia para dentro de la iglesia bautista allí de Pará. Podemos observar aquí que este movimiento comenzó como un movimiento interdenominacional. Ellos encontraron el pastor bautista y este les dio un lugar para que se hospedaran. ¿Dónde? En el sótano de la iglesia. Estaban ya hospedados allí en el lugar que había concedido, según ellos, el Espíritu Santo. Seguimos. Paralelamente, comenzaron a hacer reuniones. Es decir, se hacían las reuniones regulares arriba en la iglesia bautista, pero que no interfiriera con el horario de estas reuniones, ellos también hicieron sus reuniones paralelamente en el sótano de la iglesia. En este tiempo había peste amarilla, la cual estaba diezmando a toda la población. Ellos entonces hicieron sesiones de oración para sanidades de estas personas y hubo grandes sanidades por miles. En un determinado momento hubo manifestación del don de lengua y varias personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo, dice la historia. Un hecho interesante es que el sótano de la iglesia, en el sótano de la iglesia, se estaban ya reuniendo mucha más gente que en la nave de la iglesia. Se estaba quedando vacía la iglesia. Se estaban reuniendo multitudes de personas en el sótano de la iglesia. E inclusive lo que no estaba haciendo la iglesia, aquí no le doy todos los detalles, lo que no estaba haciendo la iglesia, trayendo más miembros para sí, estaban viniendo personas del mundo allí, porque se estaba dando sanidad, estaban haciendo milagros y había manifestación de algo extraño y sobrenatural. A partir de hoy ustedes, le dijo el pastor, tendrán que decidir a los otros miembros si realmente quieren este tipo de experiencia predicada por los pastores suecos que llegaron. Pero entonces tendrán que salirse de la iglesia. Es el pastor que lo había hospedado. Si ustedes prefieren ser bautistas, pueden continuar en esta iglesia, porque la experiencia predicada por estos dos hermanos no es bíblica. Se dio cuenta, parece, no sé, el Espíritu Santo le alumbró. Sigue diciendo.
Se formaron dos grupos entonces. Uno que apoyaba la nueva experiencia, el don de lengua y los dones de sanidad, y otro grupo que se mantuvo fiel a las enseñanzas bíblicas. Muchas personas salieron de la iglesia bautista siguiendo los dos suecos. Este grupo disidente formó entonces lo que hoy conocemos como Asamblea de Dios. Ahí fue donde salió la iglesia, la Asamblea de Dios. La Pentecostal esa, ¿no? Amén. Vemos aquí que la Asamblea de Dios nació en Brasil en 1911. Como fruto de la división de la iglesia bautista en Belén de Pará, esta nueva iglesia creció rápidamente tanto para el Amazonas como para el sur. Casi simultáneamente, escuchen bien todos los detalles, casi simultáneamente a estos acontecimientos que estaban sucediendo allí en Brasil, llegaron a Sao Paulo, un italiano también proveniente de Chicago. Había ido a Chicago, les reveló lo mismo y entonces fue para Sao Paulo, allí en Brasil. Estaban cercanos, llamado Luis Francesconi. En Chicago, él había recibido revelación del Espíritu Santo, el cual le dijo que debería ir para Argentina a fin de evangelizar a sus parientes. Él también había tenido una experiencia carismática allá en Chicago. Al llegar, sin embargo, a Buenos Aires, el Espíritu Santo le dijo que debería ir a Sao Paulo primero. Al llegar a Sao Paulo, encontró a algunos conciudadanos italianos, establecieron con ellos un pequeño grupo. Inicialmente el grupo era formado solo por italianos, debido a la lengua materna común a todos ellos, porque no sabía hablar otra lengua. Así como los suecos, él tuvo que aprender a hablar en portugués primero. Él era presbiteriano, no bautista, y quería obviamente introducir en la iglesia presbiteriana su experiencia personal carismática. Una vez que él se hizo conocido en la iglesia presbiteriana de Sao Paulo, lo convidaron para que predicase. Y a que usted no sabe lo que predicó, dice aquí, predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, el don de lengua y el don de sanidad, lo que estaba en su corazón. Al terminar el sermón, el pastor le hizo la misma advertencia que fue hecha a los dos pastores bautistas suecos. Estas doctrinas no hacen parte de nuestra iglesia por no ser bíblica. Él fue entonces prohibido de continuar predicando en la iglesia. En vista de esto, decidió abandonar la iglesia, y con él salieron muchas personas que concordaban con estas nuevas experiencias extrañas y doctrinas. Así nacía también en 1911 la Congregación Cristiana en Brasil. Se llama así, Congregación Cristiana en Brasil, en 1911. Estamos aquí hablando de las grandes iglesias del mundo, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. Esta nueva iglesia creció más para el sur del país, Paraná y Sao Paulo, especialmente entre los italianos. Esta situación permaneció más o menos inalterada hasta 1940, cuando pasó a ser una iglesia conocida nacionalmente. Ahora vamos a ver el porcentaje. En 1932 había en Brasil aproximadamente 9.5% de pentecostales. Esto quiere decir que de cada 100 protestantes, 9.5 eran ¿qué cosa? Pentecostales. Esto sucedería apenas 21 años después de su nacimiento en Brasil. ¿Cuál será la situación hoy en día? Después de aproximadamente 80 años de existencia, hoy existen alrededor del 80% de pentecostales. Solamente entre las iglesias protestantes. Esto quiere decir que de cada 100 protestantes, 20 pertenecen a la iglesia bautista, presbiteriana, luterana, metodista, testigo de Jehová, adventista, pero los demás son del movimiento completamente carismático pentecostal, aunque ya los otros pasaron al movimiento carismático y lo vamos a ver en un momento. Dice, 80 pertenecen a la iglesia pentecostal. Esto quiere decir que el movimiento pentecostal es el mayor movimiento después de la iglesia católica. Esto hasta este momento. Hasta este momento. Este crecimiento extraordinario no solamente sucedió aquí en Brasil, sino que en toda América Latina, aún en el mundo entero, porque aún en los países del bloque socialista también esto creció. Por allá estamos hablando de Rusia, Corea, ustedes conocen los países. Este movimiento es el que más ha crecido, pasado a ser el tercero en cantidad de miembros. Por lo tanto, es indiscutible que se trata de un movimiento histórico, que evidentemente tiene su lugar en la historia de nuestro viejo mundo. En 1950, ya estamos terminando con esta historia,
Otro fenómeno interesante pasó. Provenientes de los Estados Unidos llegan algunos americanos, entre ellos Harold Williams, cuyo énfasis estaba en las sanidades divinas. Así como la tía Laura desempeñó un papel semejante en esta última década de Sao Paulo y Lorena, estos americanos instalaban las llamadas tiendas divinas. ¿Se acuerdan lo que pasaba alrededor de 1844? Como hacían carpas gigantescas que entraban y se llenaban por miles de personas. Aquí también estaba sucediendo. Ellos pusieron lo que se llamaban las famosas tiendas divinas. Aquí se reunían en esta época y cabían en cada tiendecita esta más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas en la tienda divina, donde eran operadas muchas sanidades. Había un énfasis muy pero muy grande sobre el don de sanidad y el don de lenguas. Fue en 1966 que la Iglesia Católica acabó aceptando entonces esta parte del movimiento pentecostal, porque antes no la aceptaba. También decía que esto no era bíblico. Y entonces hoy tenemos también católicos pentecostales carismáticos. Completamente. Carismático completamente. Hoy entonces podemos ver cómo este movimiento de la glosolalia, vamos a verlo por un momento. Glosolalia, glosa es la palabra griega, lengua. Este movimiento se dispersó rápidamente por todas las iglesias y hasta allá. Vamos a ver rápidamente un video para que vean cómo esto se ha dispersado rápidamente. Se llama la renovación carismática. Y ha tomado también la iglesia católica. Pues yo soy un sacerdote muy tradicional. Sin embargo, aunque yo estudié con el Opus Dei en la Universidad de Navarra, y cuando descubrí la renovación carismática en mi primer año de sacerdocio, fue para mí todo un descubrimiento. Y una de las cosas que recibí en la primera reunión carismática a la que fui fue el don de lenguas. Cosa sorprendente, porque yo no deseaba recibir nada, yo no tenía mucho interés, la verdad sea dicha. Y el don que menos interés tenía era el don de lenguas. Cuando les vi orar en lenguas dije, no sé, Señor, dame cualquier don, pero este no hace falta que me lo des. Pues recibí el don de lenguas. Y lo único que puedo decir es que, aunque yo no tenía grupo carismático en mi parroquia, un pequeño pueblo en Madrid, yo rezaba en lenguas todos los días un poco. Y muchos años después, cuando tuve que hacer la primera oración con un poseso, dije, voy a probar a orar en lenguas, a ver qué pasa. Y el resultado fue impresionante. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí. Y notaba que tenía un poder sobre él. Y entonces lo he seguido usando año tras año, tras año. A toda la gente que piensa que los que oran en lenguas pues están locos, o están sugestionados, o es histeria, o es una cuestión de que se contagia lo que hay alrededor, el entusiasmo, yo les diría, en los exorcismos los demonios sí que entienden lo que se dice, aunque se repita solo una palabra o un sonido todo el tiempo. El demonio sabe lo que se está diciendo porque yo veo el efecto que tiene, tan fuerte. Y respecto a la renovación carismática, yo diría que la gente que no le guste tiene todo el derecho. A nadie se le fuerza, pero no debe criticar, porque la renovación carismática es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene derecho a hacer cosas extrañas, a hacer cosas que no estaban en nuestros planes. Y la renovación carismática es de Dios. Poca gente lo entiende en Europa, o a veces entre el clero, pero es lógico, porque es una cosa misteriosa. O sea, la renovación carismática es ante todo un misterio. Y entonces, el que no se ha entendido forma parte de la cruz que hay que llevar
por ser instrumentos de Dios. Por supuesto que hay grupos que no serán tan buenos o personas que no serán tan buenas, pero la renovación carismática en general es algo de Dios. La Iglesia ha hablado y ha dicho, esto es del Espíritu Santo. Con lo cual, nadie tiene derecho a criticar, a atacarla si se considera católico. Curiosamente, el Espíritu Santo suscitó este movimiento tanto en los protestantes como en los católicos. Y sin duda, si los ortodoxos comienzan a invocar al Espíritu Santo, también ellos tendrán renovación carismática ortodoxa. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, 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 Renovación carismática del Espíritu Santo. Únicamente que se quede al tema de la tarde, al final del tema va a entender realmente sobre la renovación carismática y qué es lo que está pasando aquí en medio de todo. El que tenga oído, que oiga. Esa congregación es carismática. El movimiento carismático es el movimiento que hay unido a todas las personas, a todos los cristianos bajo un solo líder. En la tarde vamos a hablar un poquitico más acerca de esto. Voy a terminar con los dos párrafos que tengo aquí. En la historia, la otra parte de la historia. Estos protestantes y católicos que aceptaron el movimiento pentecostal, para no ser confundidos con esto, se llaman, escuchen bien hermano, no se les puede olvidar, neopentecostales. Es importante que conozcan esto. El neopentecostalismo. Neopentecostalismo, porque fue una renovación nueva de el Pentecostés que entró inclusive en la iglesia, que faltaba para que esto tuviese su éxito mundial. Ahora, el otro nombre es espiritualistas, copian lo que están copiando, o carismáticos, dependiendo de la raíz que cada uno tenga. Una de las características más importantes de estos neopentecostales o carismáticos es que ellos no necesitan salir de sus respectivas iglesias de origen, ahí donde están. Ellos continúan siendo católicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, etc. El punto de unión está en la experiencia común a todos. El bautismo en el Espíritu Santo, el don de lengua, que es la señal del Espíritu Santo, y el don de sanidad. El movimiento carismático y neopentecostal tiene como característica principal en su doctrina el bautismo del Espíritu Santo. Fuera de estas características, ellos también poseen los dones sobrenaturales: el don de lengua, don de sanidad, don de interpretación y don de profecía. Vamos, millones y millones de cristianos en el mundo creen con los ojos cerrados de que el don de lenguas es la señal para creer que tenemos el Espíritu Santo. El punto inicial
lo que me reconoce delante de todos y delante de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre mi persona, es lo que se dice, es que hablé en lenguas. Si no he hablado en lengua, no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pues porque como fue la señal inicial del Espíritu Santo cuando cayó en el Pentecostés, así pasó ahora con todo el cristianismo. Y como ellos, le voy a poner un video rápidamente para que lo vean. No estamos aquí diciendo palabras que no. Ustedes lo van a ver literalmente, que es la señal, el sello. Cuando digo el Espíritu Santo, dice la Biblia que la señal inicial es hablar en nuevas lenguas. Los que hablan en lengua, no vamos a hablar por ellos. Solamente por aquellos que no hablan en lengua, para pedirle al Señor que los bautice en esta noche. Ahí está el poder del Espíritu Santo de ese tiempo. Antes de comenzar a orar, aprovecha la unción y pausa ¡ay, Dios mío! ¡Oh, Espíritu de Dios! Comienza a bautizar en la primera hora. Dios mío, sigue bautizando. Espíritu Santo. Vamos, Yo te pido esta noche, con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, con todos mis que me deseos, bautices, que me bautices, hablando en nuevas lenguas hablando en nuevas y lenguas, profetizando y profetizando, e interpretando interpretando todos los dones todos los que tú quieres dones desarrollar en mí. que quieras desarrollar. Yo los recibo Yo los recibo ahora ahora llamando de español y ahora. al hablar en el nuevo lenguaje. Los que no han sido bautizados en lengua, yo quiero que vengan aquí al frente. Los que no tienen el don de lengua, ahí pónganse. Los que no han sido bautizados en el don de lengua, levanten sus manos. Cachó, 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 cachó. Gloria, oye, oye, recibe la espíritu. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Una vez más, levántela. ¿Dónde está Pamela Tay? Empieza a adorar. Desata la lengua sobre Gloria. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, ya está. Habla, habla, habla. Habla, 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 habla. Ahí está, ahí está, ahí está. Iván, desata la lengua sobre él. Ohio, ya está sobre ti. Ahí está, ahí está. Y le soplan el oído. Y ya se está bautizado ya. Vamos a seguir. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Será verdad que ellos sienten eso? Todo esto lo vamos a ver si no hablamos y escuchamos todo el tema, el de ahora y el de la tarde está muy interesante. Era mejor que usted no hubiese venido en la mañana y hubiese venido en la tarde. Si no ve el tema de la tarde, se queda en el aire. Miren, hermanito, la pregunta que tenemos que hacer a tan contundente afirmación de que quien no recibe el don de lengua es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es la siguiente. Tenemos que hacerle una pregunta a esto. ¿Tienen todos que hablar en lengua? Según la palabra de Dios. Vamos a tratar de ser bíblicos. Que sea la Biblia la que nos hable, porque estamos parados encima de ella. Vamos a abrir todo lo que tenga sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y voy rompiendo con el versículo 14. Dice, además, escuchen bien. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Sino muchos. ¿Qué dice aquí? 12. Además el cuerpo no es un solo ¿qué? No es un solo miembro, sino muchos. ¿Saben qué empieza a hacer Pablo aquí? Del versículo 14 en adelante. La analogía del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano.
queremos entender cómo funciona el cuerpo de Cristo, tenemos que entender cómo funciona el cuerpo humano. Y dice claramente, además el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Miren en el versículo 27 lo que dice. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Qué nos está diciendo aquí el versículo 14 cuando dice, además el cuerpo no es un solo miembro? ¿Qué cosas son los miembros? Nos vamos a dar ahora cuenta que en el cuerpo de Cristo los miembros son los dones. Por eso él hace esta analogía. Él está diciendo, además, el cuerpo, toda la iglesia, no tiene que tener un solo don. O no tiene que fijarse como un don en específico o en especial para que sea la señal específica de que recibió el Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahora aquí en la palabra de Dios. Versículo 15. Si dijere el pie, ¿qué coge el pie? Un miembro del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que son los miembros? Cada uno somos nosotros con un don del Espíritu Santo o con lo que nos quiera dar el Espíritu Santo. Cuando él dice, si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Le voy a palabrasear para que ustedes más o menos vean lo que él está diciendo aquí. Cuando él dice, si dijere la oreja, imagínense un ejemplo, a Carmen. Si dijere Carmen, que tiene el don de la oración, porque no hablo en lengua, no soy del cuerpo de Cristo, lo que está diciendo Pablo aquí es, si dice Carmen que tiene el don de oración o el don de profecía, porque no hablo en lengua, entonces no soy cristiana. Porque el cuerpo de Cristo específicamente es el pueblo de Dios, que son los cristianos. Sigue diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Qué es lo que está diciendo? Si todos hablasen en lengua, si todos fuesen un solo miembro, entonces ¿quién sería el profeta? Entonces ¿quién hablara palabra de ciencia? ¿Estamos entendiendo? Dice aquí, versículo 18. Ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como quiera Clarita. Como quiere el pastor. Él puso cada miembro en el cuerpo como quiso ¿quién? Como quiso Dios, no como quiera Yolanda. Miren el versículo 11 lo que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A mí nadie me tiene que decir que si yo no tengo tal don, yo no soy digno de entrar en el reino de los cielos. Porque ¿saben qué es lo que es no tener el bautismo o la llenura del Espíritu Santo? Quedar excluido de la presencia de Dios. No llego al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo. Todo tiene que recibir una lluvia temprana y una lluvia tardía. Miren lo que dice el versículo 8 de este mismo capítulo. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es que da? El Espíritu, palabra de sabiduría. ¿A quién le da? A este. Ahora miren qué cosa más clara. Dice, a otro. ¿Por qué dice a otro? Porque ya no es a este. Ahora te dice, a otro es dada ¿qué cosa? ¿Palabra de qué? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Y qué más dice? A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Así que lo reparte el Espíritu Santo como que, como Él quiere repartirlo. Pero ahora, versículo 20. Voy al versículo 19. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y yo lo voy a ligar porque estamos hablando aquí del don de lengua. Si todos hablaran en lengua, ¿qué sería de la iglesia de Cristo? Verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que, hermano, nadie puede menospreciar ningún don.
Nadie puede decir, yo tengo este, pero tú no lo tienes. Tú lo puedes decir, tú tienes que tenerlo. Tú no lo tienes porque te falta el Espíritu, porque tú tienes dudas, porque tú eres incrédulo. Hoy se van a reventar los incrédulos aquí en esta noche porque no quieren creer de que el don de lengua puede venir y llegar a sus vidas. Usted no puede hacer eso. Usted no puede tomar la parte que le toca, que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Voy al 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora miren qué detalle más grande. Hermano, ustedes saben que en el cuerpo humano hay todo tipo de miembros. Pero en el cuerpo humano hay miembros que son más indispensables que otros para la vida. Y eso lo he explicado. Una persona puede vivir sin un dedo o sin un brazo y puede vivir toda su vida. O entrar en el cielo sin pies o un brazo. El Señor lo dice, es mejor que te saques un ojo. Ah, lo dice la palabra de Dios, o un pie o una mano. Hay miembros que son indispensables para la vida. Pero hay miembros que si el cuerpo no lo tiene, muere. Como por ejemplo el corazón, el hígado, el cerebro. Si no lo tiene, de la misma manera hay dones, la palabra de Dios, que son indispensables. Que si la iglesia no lo tiene, no se puede funcionar sin estos dones. Sin embargo, hay otros dones que si en ese momento la iglesia no lo tiene, la iglesia puede funcionar con los dones. Porque aquí desde que comienza este capítulo, comienza a hablar desde el verso 3 al versículo 6, habla de dones, de operaciones y de ministerios. Una cosa es un don, otra cosa es una operación y otra cosa es un ministerio. Las personas que andan en el ministerio son las personas que han dedicado toda su vida al ministerio, al desarrollo de un don. El don es algo, un regalo que da Dios. Pero la operación es simplemente un don que tú no tienes, y que en un momento específico el Señor te escogió para hacer una operación con ese don. Y hasta tú te quedaste con la boca asombrada porque cuando quisiste repetir nuevamente fue ese día nada más, porque fue una operación que el Señor quiso hacer en ti. Con ese don, por ejemplo, de la oración para salvar un alma o para salvar multitudes de personas en un momento, o con un consejo. Yo que no tengo, por ejemplo, don de aconsejamiento, y el Señor me utilizó con ese tremendo don específicamente en ese momento para hacer una operación. Pero hay dones que si la iglesia no lo tiene en este momento, ahí donde está oficiando, muere. Y hay otros que si no lo tiene, puede seguir avanzando. No es que no lo tenga, es que están ahí quietecitos porque no hacen falta, y lo vamos a ver en todo el desarrollo del tema en ese momento. Ahora miren lo que dice el versículo 28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente, mire cómo le pone ahora un orden. Primeramente apóstoles. Luego, cuando dice luego, ¿qué está diciendo? Por segundo, profeta. Mire si es verdad que dice por segundo, porque el otro dice lo tercero, maestro. Así que le está dando orden, le está dando primacía, está poniendo por encima algunos dones que otros. Dice aquí, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y al final ¿a quién pone? Ustedes se van a dar cuenta que aquí todo lo que está pasando en Corinto es simplemente que había abuso, había problemas con los dones del Espíritu, con los dones espirituales, pero específicamente con el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? A ver cuál es la respuesta. ¿Hacen todos milagros, hermano? ¿Tienen dones de sanidad? Ahora el punto clave, ¿tienen todos don de lengua? ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Que no tenga don de lengua. ¿Tienen todos don de lengua? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Interpretan todos? No, hermano. Ahora miren lo que dice Dios a través de Pablo. Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente, y comienza a hablar pues del amor. Ahora él pone los dones en una escala. Pone el don de lengua de último. Es Dios. Dice, de todos esos dones que tuviste ahí, busca los mejores, los que están más arriba. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo los demás dones, podemos decir así, que profeticéis. ¿Cuál es el don?
que se quiere en el pueblo de Dios para que reciba edificación, consolación, el don de profecía. ¿Cuál es ese También el capítulo 14. y aquí en el versículo 4 dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora miren lo que dice el verso 5. Así quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Quién es el mayor? ¿A dónde pone el don de lengua? Hermano, ¿esto está claro? Entonces tú estás diciendo de que todos tienen que tener el don de lengua, porque si no, no han tenido el bautismo del Espíritu Santo. Si ya sabemos que los dones son un fruto del Espíritu Santo, de un regalo que hizo, y ahora lo vamos a ver, Cristo a su pueblo a través del Espíritu Santo, que Él iba a enviar la llenura del Espíritu Santo para repartir los dones a la iglesia, es imposible que entendamos el tema del don de lengua sin primeramente entender el bautismo del Espíritu Santo. Es imposible que entendamos el don de lengua sin entender el propósito, el por qué, para qué fue dado el Espíritu Santo a la iglesia. Es imposible que podamos entender para qué fue dado el don de lengua. ¿Sí? Entender 1 Corintios 14 sin entender para qué fue dado el don de lengua, para qué son dados los dones del Espíritu. Vamos un momentico a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, alabado sea el nombre del Señor, el Señor nos regaló la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, ¿qué cosa? La cautividad. ¿Y dio qué cosa? ¿Qué dio Cristo? Dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Él mismo. ¿Quién? Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya cerró la lista aquí. ¿Se dieron cuenta? Que lo que había era un problema con el don de lengua en Corinto. Aquí ya estamos en Efesios y cierra la lista, vamos a hablar del don de lengua. No es que no sea un don, sino que para que vayan entendiendo. Ahora miren para qué vienen los dones a la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito se dan los dones a su iglesia? Para la edificación de Dios. Miren bien, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, para la evangelización es lo que me está diciendo aquí. Para nuestra edificación, para un perfecto evangelismo. Si nosotros no estamos edificados, si no estamos todos unidos perfectamente con todos los dones que Dios le da a su iglesia, es imposible que nosotros podamos evangelizar. Es imposible que nosotros podamos romper al mundo sin los dones del Espíritu de Dios y sin un orden perfecto en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Esto está claro? Sí. Vamos a entenderlo ahora. Si nosotros no entendemos que los dones son para evangelizar, para llevar el mensaje de Cristo, para testificarle al mundo, nosotros no podemos entender lo que había en 1 Corintios 14. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Ahí lo vamos a ver un poquitico más. Versículo 4 dice, estando juntos, le mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Mire, esa palabrita es esencial en lo que estamos estudiando. 1:4. Sino que allí en Jerusalén esperasen ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vamos a ver cuál es la promesa del Padre primeramente para poder seguir. En Lucas, el último capítulo 24, verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Para qué? 24:49. Enviaré la promesa de mi Padre ¿sobre quiénes? Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto.
¿Qué cosa es la promesa del Padre? Un poder adicional que los discípulos no tenían. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese bautismo del Espíritu Santo. Pedírselo al Padre si no lo tienes. Hay un poder adicional que viene a tu vida cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti. Si hay un poder, se llama la promesa del Padre. Pero ¿para qué se utiliza ese poder? ¿Para yo manipularlo como quiero? ¿O tiene un propósito en especial? Vamos al versículo 5 y vamos a seguir. Para que él me utilice a mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí no dice claramente que Juan ciertamente bautizó con agua, pero déjeme decirle que Juan profetizó acerca de esto. Y dice aquí claramente que seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya faltaba poquito. Si van a Mateo 3, Mateo capítulo 3, se dan cuenta en el versículo 11 que él lo dijo claramente. Él profetizó, el mayor de todos los profetas del cual habla la Biblia, profetizó acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dense cuenta que Dios no utilizó a ningún otro profeta, sino al mayor de los profetas para profetizar el mayor acontecimiento que iba a suceder en el mundo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, a mí no, Él bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué? Fuego. No se lo olviden esa palabrita, fuego. No se lo olviden la promesa del Padre. Estamos en Hechos 1. Ahora vamos a leer a Hechos 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Poder. Y aquí lo vimos en Lucas 24, 49. ¿Qué cosa era la promesa del Padre? El poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué venía el bautismo del Espíritu Santo, hermano? Para darle poder. Para traer los dones, para darle poder a su iglesia. ¿Pero para qué particularmente? ¿Alguno tiene la noción ahí en el mismo texto? Para evangelizar. Para evangelizar, dice. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros somos testigos de Cristo. Amén. Nosotros somos los testigos de Cristo, pero ya esto estaba profetizado, ya la promesa cayó y ahora la tenemos en nuestras manos. Amén. Así que tenemos que pedirle el Espíritu Santo a Dios. Pero mucho más, lléname, Señor. Ahora dice aquí que esto tiene específicamente, es para testimonio. ¿Ser testigo de quién? De Cristo. Estamos entendiendo, vamos, por qué cayó allí el don de lengua. No tiene otro propósito que no es predicar, el evangelizar, el llevar el evangelio primero a Judea, porque todavía no habían terminado sus 70 semanas, su oportunidad. Luego que salieran de ahí, tenía que llevarlo a Samaria y en toda la tierra. ¿Estamos entendiendo, vamos? Vamos a Mateo 24 y van a ver el detalle que lindo. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Ya se dieron cuenta que si no caía el Espíritu Santo allí, era imposible que saliera el evangelio ¿de dónde? De Judea. Dice aquí: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Entonces vendrá el fin. Déjeme decirle, hermano, que existen diversos géneros de lengua en todo el mundo entero. ¿Qué don era el que hacía falta allí en el Pentecostés? Específicamente. De lengua. Había mucha gente en todas partes. Dice que el evangelio se iba a predicar al mundo entero, pero si todavía estaba encerrado allá en Jerusalén y no se sabía con qué manifestación, cómo lo iba a hacer el Señor, todavía no se sabía, aunque se había profetizado, pero muchos no lo entendían. Si hay tantos idiomas y es casi imposible proclamar el evangelio así, ¿qué es lo que tenía que hacer el Señor cuando descendiera con el Espíritu Santo para que el evangelio se esparciese por toda la tierra? Hacía falta el don de lengua, amado. Dios no se equivoca con nada.
Vamos al primer pasaje que nos habla en el Nuevo Testamento del don de lengua y ahora sí lo vamos a entender perfectamente. Vamos a Marcos 16. Marcos 16 y en el versículo 15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo primeramente. Voy a leer el versículo 15. Id por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El evangelio a toda, ¿qué cosa? A toda criatura. Tenían un impedimento los discípulos del Señor de ir por todo el mundo proclamando el evangelio a toda criatura. Si ellos apenas sabían casi leer, eran meros pescadores, no tenían mucha letra. Tenía que venir algo sobrenatural sobre sus vidas que diera testimonio que lo que había en ellos era la presencia del Espíritu Santo que hacía real que el evangelio, según la promesa del Padre dada por Cristo Jesús en esta tierra, llegara al mundo entero. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora dice que tenía que ir a todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¡Ay, amén! Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y es aquí donde muchos se sujetan para decir, míralo aquí, hablarán nuevas lenguas. Pero a veces no se lee el versículo 15 que dice que esas lenguas no son lenguas que no existían antes. Son lenguas que ellos no conocían, pero eran lenguas que sí existían, porque claramente el verso 15 nos está diciendo que el contexto del hablarán nuevas lenguas es el contexto de la testificación, es el contexto de la evangelización, es el contexto de llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra. Aquí lo dice. Entonces cuando ellos bajaron del aposento alto, lo que ellos hablaron fue en el propio idioma de todas las personas que estaban aquí. Ahora nosotros vamos para allí, pero con un avión. No una lengua enredada. Allí vamos nosotros ahora, alabado sea el nombre del Señor. Vamos al verso 19 aquí mismo. Y el Señor, después que le habló, ya todo eso ascensión, fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra. Fíjense lo que hizo Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 20, miren ese detalle. Y ellos salieron, en cuanto Él se sentó allá arriba, ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole a ¿quién? El Señor. Pero no era el Espíritu Santo que iba a estar en esta tierra. Sí. Ayudándole al Señor que estaba en el santuario celestial a través del Espíritu Santo. Amén. Nosotros ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con Cristo y qué pasó con el Espíritu Santo y cómo sucede esto de que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Vamos a volvernos nuevamente al acontecimiento del don de lengua, al que casi todo el mundo habla, porque no puede ser de que haya una contradicción tan grande en la palabra de Dios, que por un lado me diga que las lenguas son lenguas humanas, lenguas que entiende todo el mundo, y por otro lado me diga, sin darme un aviso, sin Cristo decírmelo antes, sin Pablo tampoco habérmelo dicho bien explicadito, de que estas lenguas son para edificación propia o para hablar con el Señor sí te entiende. ¿Estamos entendiendo? No puede haber contradicción en la palabra de Dios. Vamos a estudiar Hechos 2, vamos a estudiar todo lo que habla en lengua en el Nuevo Testamento para poder entender 1 Corintios 14. Vamos a Hechos 2 y vamos a ver qué pasó allí en Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, confuso, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos metemos, mano. Dice el versículo 1 que cuando llegó el día del Pentecostés, ténganlo presente allí,
ténganlo presente. Pues eso se Estaban todos unánimes juntos. Ténganlo presente allí. De repente vino del cielo un estruendo. Ténganlo presente. Dice como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y por este acontecimiento nos dice el verso 4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de lenguas eran estas? Ellos mismos. La Biblia nos responde. Vamos al versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Qué tipo de lengua era? Versículo 8 dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Hermano, literalmente aquí habían personas, varones de todas partes del mundo, y lo vamos a ver en un momento. De todas las partes del mundo. Pero cuando hablaban los discípulos, cada persona le escuchaba hablar su propio idioma. Y era que los discípulos estaban hablando a la misma vez el idioma de todos. Los discípulos ni siquiera sabían que la gente lo estaban escuchando así. Ellos se dieron cuenta después. Miren lo que dice el versículo 11. Cretense, árabe. Le oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. ¿Cómo dice? Les oímos hablar en nuestras lenguas. Dios nos habilitó para eso. ¿La maravilla de qué? De Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, que era el que estaba predicando, lo vamos a ver ahora, y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, ¿no le motiva algo en todo esto que estamos oyendo aquí? 36. ¿No le motiva algo? Sí, porque eso que pasó sucedió cuando la Babilonia, cuando la torre de Babel. Dios, gloria a Dios, amén. Miren, hermanito, cuando dice aquí, le oímos hablar en nuestra propia lengua, Pedro estaba hablando su idioma, y estaba por allí un griego, un parto, un medo, un elamita, un del Ponto, de Lafia, de Filia, de Panfilia. Ellos estaban escuchando al mismo tiempo. ¿Quién tiene el don? ¿El que escucha o el que está hablando? El que está escuchando. Hermano, el que está hablando estaba hablando en español. Hermano, como hay pastores, he visto muchos testimonios de pastores adventistas también, que han estado en la selva, en Asia, en diferentes lugares donde se hablan otros idiomas, inclusive otros dialectos, que es imposible casi, inclusive con intérpretes al lado, que están interpretando pero están en pecado o están haciendo una vida mal, y Dios le ha tomado a bien que el intérprete de momento se quede callado, y él, pero ¿por qué no sigue interpretando? Y el intérprete le ha dicho: pero tú no me has dicho, tú no me dijiste que tú hablabas perfectamente este idioma. Dios continúa obrando el milagro, pero Dios no hace el milagro cuando no hace falta que se hable otra lengua, cuando todos hablan un mismo idioma. Ahora, él estaba hablando su idioma, cada uno estaba escuchando en su propio idioma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tiene el don el que lo escucha o el que está hablando? El que lo escucha. Miren, hermanito, Ay, yo no entiendo eso. aquí la Biblia dice que el don lo recibieron los apóstoles, los que estaban en el aposento. Sí, El don lo tenían ellos. sí. ¿Saben lo que está pasando aquí? Lo que sucedió en el Pentecostés. El don, ¿por qué era? Era la facilidad de hablar todos los idiomas, y es completamente lo contrario a lo que sucedió en la confusión, como decía el hermanito allá en Babilonia. Vamos a mostrarlo por un momento para que vean que fue completamente lo opuesto, completamente lo contrario. Quien da el don se llama Dios, el mismo que hizo de forma milagrosa que los que se entendían en un momento
Se seguían hablando y ya el otro no entendía lo que estaba diciendo. Vamos a Génesis 11. Génesis 11 para que vean qué fue lo que Dios devolvió allí el día de Pentecostés. Y dice, el versículo 1. Tenían entonces toda la tierra una sola y una misma lengua. Una misma palabra. Toda la tierra, antes del diluvio, o antes del pecado, después del pecado, antes del diluvio y después del diluvio, tenían una misma lengua, un mismo lenguaje. Y yo me atrevo a decir que ese mismo lenguaje que tenía toda la tierra, que todos entendían, fue la misma lengua que habló Pedro y que hablaron los apóstoles en el día de Pentecostés. Yo me atrevo a decir eso, pero en el sentido, escuchen bien, en el sentido de que fue por obra de Dios para que todo el mundo escuchase la misma lengua. Ahora le voy a explicar por qué. Vamos al versículo 7. ¿Saben el por qué? Porque esta lengua que Dios provee para que otros entiendan lo que tú estás hablando es la lengua que une. Pero aquí había una lengua, dice que estaban todos unidos. Estaban todos unánimes aquí en el... Sí, eso fue en Pentecostés, pero aquí también en Génesis 11. Ellos estaban unidos. Mira lo que dice el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué es lo que es Babel? Confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo esparció sobre la faz de la tierra. El versículo 6 dice, he aquí que el pueblo era uno. ¿Por qué eran uno? Porque tenían una misma lengua. A ver, ahora la pregunta. Se hicieron todos los que habían en el Pentecostés que tenían otro idioma. Se hicieron uno cuando comenzaron a oír su propia lengua todo al mismo tiempo. ¿Se hicieron uno? Sí, hermano. Este es completamente el proceso inverso, aquí Génesis 11, de lo que pasó en Hechos 2. El proceso inverso. Aquí Jehová confunde, teniendo la misma lengua. Si usted me quiere preguntar a mí, ¿qué fue lo que pasó en el Pentecostés? Todavía no lo entiendo. Usted primeramente tiene que ir al principio, al inicio, a Génesis capítulo 11 y meterse en la cabeza, preguntarle a Dios en oración, en ayuno, Señor, yo no entiendo qué fue lo que tú hiciste allí que confundiste la lengua. Gente que hablaban igualito y de momento uno hablaba chino y el otro hablaba español. ¿Estamos entendiendo? Esto lo hace Espíritu Santo de Dios con la ayuda de los ángeles. Amén. Seguimos en Hechos 2. Dice. Nos dice, versículo 3, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermano, el Espíritu Santo, y aquí yo tengo varias formas como puede venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha descendido a la tierra como paloma, forma visible. El Espíritu Santo tiene varios atributos que la Biblia nos da: aceite, agua, lluvia temprana, lluvia tardía, agua apacible, viento, paloma, ya lo vimos ya, fuego, apacible. Aquí vemos lengua de fuego, vino nuevo. Aquí yo tengo todos los textos para esto, me lo piden al final porque no me da el tiempo para dar los textos y la explicación de por qué ha venido en cada momento así de esa manera. Déjenme decirles que cada atributo que se le da al Espíritu Santo, cómo Él puede descender, cómo Él toma forma de aceite para ungir. Le voy a dar, por ejemplo, 2 o 3 explicaciones y está dada en la palabra de Dios. Tomó forma de paloma porque, por ejemplo, aquí tengo todos los textos, mi hermanito. ¿Qué cosa es una paloma? Representa la mensajera. Hermanos, ¿se acuerdan lo que pasó en el diluvio? Aquí tengo todos los textos en Génesis 8, versículos 10 y 11. Cuando Noé ya manda por fin a esa paloma, después de haber mandado a los otros pájaros y palomas anteriores, a una paloma que por fin se quedó. Esto envió directamente un mensaje, y este mensaje fue el que ya las aguas habían bajado y la paloma quedó en un lugar seco, había tierra seca. La paloma da un mensaje, mensajero. Entonces, cuando se le posó la paloma a Cristo Jesús en el momento de su bautismo, en el momento de la unción, porque fue ungido allí,
en el año 27, aquí nos está diciendo que estaba preparándolo Dios a través del Espíritu Santo para que Él fuese el mensajero preparado, el mayor de todos los mensajeros que han habido en esta tierra. El mayor es Cristo Jesús. Además, su ministerio y el carácter de Cristo es representado como una paloma, así. No le voy a contar los otros, hermano. Pero el fuego, ¿por qué dice que allí se les asentaron lenguas de fuego? ¿Por qué lengua y por qué fuego? En primer lugar, la lengua tiene que ver con el evangelismo. Hermano, nosotros tenemos, por ejemplo, un mensaje mundial. Y el mensaje mundial dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a qué? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso se necesitaban las lenguas. Por eso Dios dio las lenguas, porque las lenguas tienen un origen testificador. Amén. Porque el fuego, porque el fuego, así como la llama devora, como quema, tiene la calentura. Y el pueblo de Dios tenía que tener la llenura del Espíritu Santo en fuego, purificador en su vida y de contagiar, así como las llamas contagian a otros. La llama tenía que abrazar, la llama tiene que purificar, la llama tiene que arrasar con el mundo entero, porque viene el gran día ardiente como un horno. Todos los moradores de la tierra serán estopas. ¿Entendemos, hermano? Allí en Apocalipsis dice: ni frío ni caliente, sino tibio. Esa es la tibieza, Apocalipsis. Pero ¿cuál es la condición de verdad que tiene que tener el pueblo de Dios para poder llegar a la... Por eso es el fuego, hermano. El fuego aquí, en Hechos capítulo 2, tiene que ver, mi hermanito y hermana que me escuchan, con el don que fue dado específicamente para hablarle a los hombres. La Biblia no muestra por ningún lugar que la lengua fue dada para hablar con Dios y que ningún hombre te entienda. La lengua en la palabra de Dios fue dada específicamente con un propósito, con un objetivo. Y ese objetivo, vuelvo y recalco, es para evangelizar. Amén. Ahora nos dice aquí la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Escuchen para acá. Judíos, varones piadosos. ¿De cuántas dice aquí? Aunque más abajo nos da 14 idiomas representados, 14 regiones distantes y diferentes que nos muestran con todo esto que nos da. Mira lo que nos dice aquí, desde el versículo 9 y 10. Partos, medos, elamitas, escuchen para elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, había gente de Asia y hasta lo último de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, mano, y en las regiones de África, más allá de Sirene. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios aquí? Hermano, había personas de todo el mundo. Lo que no nos pueden poner aquí todos los idiomas que habían allí. Pero el versículo que está aquí, versículo 5, nos declara que aunque habían personas de todo el mundo, eran varones judíos. ¿Qué es lo que pasaba? Que habían tanta gente de todos los idiomas del mundo entero allí en Jerusalén el día de Pentecostés. Habían 3 grandes fiestas en Jerusalén. Esas 3 grandes fiestas donde tenía que venir todo varón judío de cualquier lugar donde se encontraba, porque fueron esparcidos, ¿se acuerdan? Los judíos tenían que venir en la Pascua, que era la primera de las grandes fiestas. Luego tenía que venir en la fiesta del Pentecostés y luego tenía que venir ¿en qué fiesta? En la fiesta de la expiación, en la fiesta final del año. Tenían que venir todos en el Yom Kippur. Entonces aquí estábamos en Pentecostés. Estábamos exactamente 50 días después de ¿qué cosa? De la muerte de Cristo Jesús. Y por eso, porque había personas de todos aquellos lugares, el Señor tenía que manifestarse hablando en lengua para que creciera rápidamente el Evangelio como una semilla. Miren el detalle que les voy a dar aquí. Es impresionante. Vamos a ver. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua.
lengua. Estaban como confusos, atónitos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice aquí? Hecho este. ¿Y por qué hubo estruendo? ¿Por qué hubo un viento recio? En el versículo 2 dice también estruendo. En el versículo 3 dice fuego, estruendo, Pentecostés. ¿Qué es lo que era el Pentecostés? ¿Por qué el pueblo de Israel celebraba Pentecostés? Una fiesta. Para recordar que... ¿Para recordar qué? ¿Por qué celebraba la Pascua? La muerte de Cristo. La sangre, el sacrificio de Cristo. Prefiguraba el sacrificio de Cristo. ¿Pero por qué lo celebraba? Por la liberación que el Señor le dio en el día de la Pascua, específicamente, que iba a pasar el ángel de la muerte. Hicieron Pascua y el Señor lo liberó ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué pasó 50 días después de la Pascua? Aquí con Cristo, pero allá, ¿qué pasó con el pueblo de Israel 50 días después de la Pascua? Salieron. ¿Y dónde estaban en el día del Pentecostés? 50 días después. ¿Saben dónde estaba el pueblo en el día del Pentecostés? 50 días después de la Pascua que celebraron, que comieron el cordero, que no quebraron hueso alguno, que comieron la hierba de mar. Estaban frente a la montaña y Dios el día 50 estaba dando la ley de Dios. Hecho este estruendo, vamos un momentico a revisar ahí. Éxodo capítulo 20. Miren qué detalle más lindo, vamos a ver aquí. Éxodo capítulo 20, ¿ya? ¿Estamos? Dice, todo el pueblo, y aquí hubo un terror, observaba el estruendo que había aquí. Estruendo, esto fue 50 días después. Esta fue la Pascua del pueblo de Israel. Por el Pentecostés. Por esto, por la ley que Dios dio en el monte Sinaí, es que el pueblo celebraba Pentecostés. Este era el evento, mamá. Este era el evento, dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y relámpago y el sonido de bocina y el monte que humeaba. ¿Por qué humeaba el monte? Ahí en el Deuteronomio capítulo 5 lo dice, ¿por qué? Porque había fuego. Había fuego en Hechos 2. Había estruendo. Había como si fuera algo recio, un estruendo. Ay, hermano, sigue diciendo. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Todas las manifestaciones que hubo en el primer Pentecostés, lo hubo también en ¿cuál? En el segundo Pentecostés. Esto no es una casualidad. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios para poder entender por qué Dios lo hizo y lo dio así de esta manera. Miren el versículo 18 del capítulo 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque ya Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. Había fuego, hermano. Había fuego en el día de Pentecostés del pueblo de Israel. Muchos hoy quieren el Espíritu Santo. Muchos quieren seguir el mismo ejemplo de allá del Pentecostés. Muchos quieren decir, si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Si hablas en lengua, no importa la ley de Dios. Si hablas en lengua, esa es la señal y tienes el Espíritu Santo. ¿Es así realmente? ¿O prometió Dios un nuevo pacto? Porque este fue el pacto que hizo con los antiguos. Prometió Dios en el nuevo pacto hacer algo en especial, en específico. Vamos a Hebreo 8. Hebreo 8. En el versículo 10, miren lo que nos dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se repite en muchos lugares. En Jeremías, en Ezequiel, aquí mismo en el capítulo 10, versículo 16, en muchos lugares. El Señor dijo que en el nuevo pacto daría ¿qué cosa? Daría su ley. Pero hoy la gente quiere en el Espíritu Santo, pero echan a un lado la ley y no saben que sin la ley de Dios no hay Espíritu Santo. ¿Quiere verlo? Vamos a Juan 15. Juan 15. Mira lo que dice Juan 15. Juan 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro ¿qué cosa? Hermano, el Espíritu Santo iba a venir como un fruto de que se obedezca a Dios guardando su ley.
Y hay muchos que dicen, no, pero este es Cristo. Hermano, el que dio la ley en el monte Sinaí fue Cristo. Porque la Biblia dice que al Padre nadie lo vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a este se le ha dado a conocer. Al Hijo, es el Hijo, el Jehová del Antiguo Testamento era Cristo. Y dice, si ustedes guardan la ley, si guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y vendrá el Consolador. ¿Está esto en otros lugares en las Santas Escrituras? Claro, mi hermanito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si no se guardan los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo no cae sobre una persona ni está, porque no permanece en esta persona. ¿Y qué dice en el libro de Hechos 5, versículo 32? Que Dios le da su Espíritu Santo únicamente, mi hermano, a quienes le obedecen. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 5, 32. ¿Estamos de acuerdo en este particular? Entonces, ¿qué pasó? Aquí en Hechos 2, el Señor estaba renovando el pacto que había hecho con los antiguos y estaba dando ¿qué cosa? El don. También estaba dando la ley para compartirla al mundo entero. Hermano, esto hay que entenderlo espiritualmente. Amén. Vamos a ver el otro detalle. Hechos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué dicen que estaban todos unánimes y juntos? Tenían todas las cosas en común. Había una profecía que decía, es hasta la 1 el tema, hermano. Hay una profecía que dice, mirad cuán bueno y cuán Delicioso. es habitar los hermanos juntos en armonía. Un salmo, ¿verdad? Vamos al Salmo 133 para que vean lo que está pasando. Porque nosotros tenemos que entender qué era lo que estaba pasando en ese día, por lo cual descendió el Espíritu Santo. Mira, allí claramente lo dice Pedro en el capítulo 2, el versículo 33 dice, así que exaltado, hablando de Cristo Jesús, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, ¿y qué es lo que era la promesa? El poder, el Espíritu Santo que venía, ha derramado, dice, estando ahí arriba en el cielo, ha derramado él desde allá arriba esto que vosotros, ¿qué cosa? Veis y oís. Por eso David no subió a los cielos, pero sí mismo dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que es una obra doble que envuelve a Cristo, la función que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Obviamente, no tengo el tiempo ahora, pero está en Hebreos 8, 9, también en el capítulo 12 y en el capítulo 2 y 4 también hay detalles de cómo Cristo está haciendo su función de sumo sacerdote en el santuario celestial. Y eso lo sabemos porque lo estamos estudiando. Pero para poder hacer su función en el santuario celestial, Cristo y el santuario tenía que ser ungido. Así mismo como nos dice el Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué dice Hechos 2:1? Estaban unánimes juntos. Es como el buen óleo, el aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde estaban los apóstoles? En el monte de Sión. ¿Dónde estaba Cristo? Siendo ungido para ministrar, para comenzar su ministerio en el santuario celestial, siendo ungido con aceite. Y fue tanto el aceite que le echaron en su cabeza, porque fue ungido como sumo sacerdote para ministrar, que cayó por todo su cabello, por la barba y todo el borde de su vestidura. Se le echó como aceite allá arriba en el cielo, pero en la tierra cayó como fuego y como lengua. Amén. Hermanos, eran literalmente lenguas de fuego que tenían en sus cabezas. Estamos viendo varios detalles de aquí del libro de Hechos, hermano. Esto es lindo. Dios tenía que obrar así un perfecto milagro. Versículo 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios?
La testificación, hermano. Esta gente nunca habían oído lo que oyeron en esta ocasión. Así que en Hechos 2 eran lenguas reales. Eran lenguas que se entendían perfectamente, tanto el que la hablaba como el que lo oía, lo que se decía. Vamos al otro ejemplo de lengua. Tenemos 2 ejemplos más, estos son un poco más rápidos. Hechos capítulo 10. Estos son los ejemplos de don de lengua en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Cornelio. Aquí tenemos a un extranjero, Cornelio, un varón piadoso, versículo 1, 2, 3. Varón piadoso, todos conocen la historia de Cornelio. Cornelio tuvo como si fuera una visión, no es así, también lo tuvo Pedro, por aquí por otro lado, fue Pedro, animales que con un lienzo bajaba, Pedro mata y come, Señor, nunca no he comido nada inmundo jamás. Vamos al versículo 28 para ver qué significa la visión. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estaban ya juntos Pedro con Cornelio. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿qué cosa? Común e inmundo. Ahora había una unidad entre extranjeros y entre judíos. Antes era una abominación. A partir del versículo 34, Pedro abriendo la boca le dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. No es como mis hermanos los judíos están pensando. Ahora miren lo que dice el versículo 44, para saber qué tipo de lengua, porque aquí hubo don de lengua. Verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¡ay, Señor! ¿Saben qué cosa es eso? De que también sobre, hermano, decir simplemente gentiles, ya estamos aquí hablando de extranjeros. Sí. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 46, versículo clave. Porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Amén. Amén. ¿Quiénes hablaban en lengua? Los gentiles. Alabado sea el Altísimo por los siglos. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, porque lo vas a alabar mucho más por esto que vamos a ver ahora. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recibieron primero el don del Espíritu Santo y después fue que hubo bautismo, en este caso. ¿Vieron qué detalle? Ahora mira el detalle más grande. Pedro dijo, ¿puede alguien impedir el agua? Porque estos han recibido el mismo don que nosotros. El Espíritu Santo lo recibieron de la misma forma, de la misma manera. ¿De qué manera lo recibieron los judíos? En el día de Pentecostés. Con lenguas. ¿Y cómo eran las lenguas? ¿Pero qué tipo de lenguas? Eran lenguas estáticas, lenguas ininteligibles que no se entendían, jeringosas extrañas. Eran lenguas reales. Ahora Pedro está diciendo que ellos, para que no haya duda de qué lengua habían aquí, eran lenguas como nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y le mandó que se bautizase. Ahora, para que no quede duda, en el capítulo 11, mira, lo dice de nuevo, porque él estaba en el concilio, juntamente con los demás judíos, y le dice a partir del versículo 15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Véanlo ahí. No queda detalle, igualito que la primera vez que cayó el Espíritu Santo. ¿Quién hace esto, mamá? ¿Quién hace esto? Venía ahora la oportunidad de los gentiles. Allí con Cornelio ya habían pasado 4 años desde el día en que cayó allá en el Pentecostés. Aquí estamos hablando de las 70 semanas que ya habían acabado con el apedreamiento de Esteban, ¿se acuerdan? Y ahora el evangelio que estaba encerrado allá adentro en Judea sale a Samaria y sale a los otros lugares extranjeros. ¿Puede entonces Dios hacer acepción de personas? No. Dice el judío que no hay ni griego, ni judío, ni nada de eso. Todos somos uno en Cristo Jesús. Él quitó la pared intermedia. Él tenía que darle a los gentiles, a los extranjeros, el don de la misma manera que se le dio a los judíos, a los hijos, para confirmar en el mundo entero que también los gentiles venían ahora a ser hijos. Amén. Si recibían a Cristo Jesús. No podía darle el Espíritu Santo de otra manera que no fuese como los judíos. Tenemos que entenderlo, mi hermano. Dice, si Dios pues
le concedió también el mismo, versículo 17, es el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para mí. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Voy al versículo 6, en capítulo 15. Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto en el concilio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles. Oyesen por mi boca, los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Cuando dice que oyesen por mi boca, don de lengua genuino. Primero estamos viendo el genuino para poder ver la falsificación. Es verdadero. Oyesen por mi boca. Con la misma palabra que yo dije, ellos lo oyeron, pero fue por mi boca, como mismo sucedió, dice. Y Dios, que concede a los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo mismo, igualito. De ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Y el último pasaje que nos habla del don de lengua, antes de llegar a 1 Corintios 14, en este tema de la mañana, es el capítulo 19 de Corintios. El capítulo 19, en Éfeso. Primera de Corintios. Hechos 19, perdón. Hechos 19. Aquí estamos en Éfeso. ¿Estamos dónde? En Éfeso. Déjeme decirle, ahorita vamos a ver las características de Corintio. Así como Corinto era una ciudad que tenía puerto, que era marítima, que era de mucho comercio, Éfeso tenía características similares. Habían extranjeros, había muchas personas allí, en este lugar. Y Pablo estaba allí, vino a Éfeso, halló a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y miren lo que dice atrás. Entonces dijo, en verdad fuiste bautizado. Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando le preguntó, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Esta gente eran todo lo contrario a Hechos 10. Allí en Hechos 10 recibieron el Espíritu Santo primero, el don de lengua, y después fueron bautizados. Aquí habían sido bautizados en un bautismo verdadero, porque Cristo se bautizó en el bautismo de Juan. No era que el bautismo de Juan no servía. Sí, hermano, el bautismo verdadero, pero ellos no habían entendido toda la doctrina. Ellos volvieron a bautizarse nuevamente porque no habían oído hablar ni siquiera del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo. Versículo 4. Dijo Pablo cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, habiendo impuesto las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué lenguas eran estas? Ahí dice que eran lenguas angelicales. No. ¿Qué tipo de lengua eran? Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Si no fueran lenguas inteligibles, lenguas que se entendieran, ¿cómo iban a profetizar? ¿Cómo se iba a entender entonces? Si eran lenguas estáticas, lenguas que no se podían entender, ¿cómo se podía entender la profecía que ellos estaban dando si no se entendían las lenguas? ¿Eran lenguas reales? La misma lengua de Hechos 10, la misma lengua de Hechos 2, ¿eran la misma lengua, hermano? Sí, eran la misma lengua, que esto es para fines evangélicos. Que mire el versículo 17 dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando. Amén. ¿Qué es lo que había aquí? Aquí había testificación, versículo 20. Así creían y prevalecían poderosamente
la palabra del Señor. ¿Esto era para qué? Para el aumento de la palabra de Dios. Esto era una lengua real, la misma lengua que Hechos 2. El don de lengua, hermano, siempre se da en relación a personas que hablan el mismo idioma. Porque es una lengua que la gente necesita comprender. Pueden buscar en toda la palabra de Dios, pueden ver en toda la Biblia, y les reto a que me busquen un texto donde se dio el don de lengua en un lugar donde habían personas que hablaban el mismo idioma. Siempre se dio el don de lengua en un lugar para poder entender que habían personas que no hablaban, ¿qué cosa? El mismo idioma. Hay quienes dicen que siempre que el Espíritu Santo viene, porque ocurrieron estos hechos aquí, siempre que el Espíritu Santo viene, tiene que venir manifestado en lengua. Hermano, yo tengo conmigo más de 21 pasajes en el libro de Hechos, no se lo doy por el tiempo, más de 21 pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos muestran cómo las personas recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, recibieron la llenura del Espíritu Santo, recibieron la promesa del Padre, recibieron todo lo que se pueda decir acerca del don celestial. Y obviamente si son bautizados, pasaron a ser el número de la cristiandad, por ejemplo, 3.000, luego 5.000, y no hablaron en lengua. Cuando Elías le partió el liceo, parte de su espíritu. Sí, pero aquí a partir de Hechos 2, porque se dice que a partir de Hechos 2, ¿de dónde viene esto? Que si el Espíritu Santo viene, tiene que hablar en lengua. Aquí yo tengo todos los ejemplos, vamos a ver aunque sea uno o dos nada más, ya para terminar. Hechos capítulo 8. Y lo vamos a ver que no siempre cuando viene el Espíritu Santo, tiene que hablarse en lengua. Hechos capítulo 8. Aquí en Hechos capítulo 8 está la predicación en Samaria. Está Felipe, versículo 5 en adelante. Voy a leer un poquitico más rápido y voy a avanzar un poquitico más. En Samaria todos hablaban el mismo idioma. No habían extranjeros aquí. Todos eran samaritanos. Voy a leer desde el versículo 12. Dice: cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vinieron al pueblo de Dios. También creyó Simón, mismo habiendo sido bautizado. Este era Simón el mago, pueden leerlo en la historia, que hacía magia y muchos le creían, pero fue una conversión aparente. Eso no se lo voy a leer ahora. Versículo 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra del Señor y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lean todo el capítulo para que vean que allí no dice por ningún lugar que hablaron en lengua. No hacía falta. No habían extranjeros. Miren el versículo 25 lo que dice: y ellos, habiendo testificado, hablaron la palabra de Dios y se volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de los samaritanos y anunciaron el evangelio. En el versículo 38 y 39 dice: y mandó a parar el carro cuando Felipe y el etíope, ¿se acuerdan? Sí. El eunuco, y le bautizó. Aquí hay agua que impide que sea bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. Dice que el eunuco fue bautizado. Allí no hubo manifestación tampoco de lengua, no hubo nada. Aquí en el 9, 17 al 9, está la conversión de Pablo. Y dice en el versículo 17, para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. El versículo 18, y al momento cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí no nos dice que Pablo recibió el Espíritu Santo hablando en lengua, el mismo Pablo. Hermano, esto es un reto tremendo. En el versículo 31 y 35 del mismo capítulo también. En el capítulo 4, y ya con estos textos terminamos. En el versículo 4, miren lo que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Y allí no dice en ningún lugar que habían hablado en lengua. Ahora el versículo 31, esto es para rematar, pónganle ojo a esto. Cuando habían, esto es, los creyentes piden confianza y valor. Del mismo pueblo, del mismo Jerusalén. En Hechos 4:31. Ahí en el mismo lugar. No habían extranjeros. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Busquen todos los lugares para que vean, y son muchas citas donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que vino el Espíritu Santo y no hubo manifestación de lengua. Así de que no es la señal de que tienes al Espíritu Santo en tu vida si hablas en nuevas lenguas. Yo le doy gracias al Señor porque terminamos por lo menos con esta primera parte del estudio. La parte de la tarde sí que está más fuerte, no la deje de ver, porque verdaderamente se van a evacuar las mayores dudas y la mayor controversia que hay en todo el cristianismo con respecto a 1 Corintios 14. Vamos a ver con ayuda del Señor en el tema de la tarde. Que Dios nos bendiga a cada uno y hasta aquí el tema. Amén. Amén. Muy bueno. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones y os den fortaleza, gran bendición os daré, lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias odiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, para su perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra su amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Corren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Hermano, vamos a tener una pequeña oración para ti. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre por toda la eternidad. Amén. Te damos gracias por tu palabra y porque hemos entendido parte de este tema del don de lenguas. Amén. Permite, Señor, que nosotros podamos cada uno ser bautizados todos, Señor, con tu Espíritu Santo. Amén. El bautismo completo de tu Espíritu Santo lo queremos, Señor. Amén. Padre eterno, quédate con nosotros en el resto de la tarde y en toda la demás programación también. Y que tu Espíritu no se vaya a nuestro lado, Señor. Amén. Permite que podamos agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y bendice los alimentos que tenemos que compartir ahora. En el nombre de Jesús. Amén.